Rayman. Serie de juegos de acción y plataformeo, creado por el diseñador Michael Ancel y publicado por la desarrolladora Ubisoft. Donde este es protagonizado en las distintas entregas por el mismísimo Rayman, un personaje que se caracteriza por la falta de extremidades y un pelo de helicóptero, donde casi siempre se le ve con guantes blancos y vistiendo una sudadera púrpura con capucha. Desde el juego original de Rayman, su lore cambiaría en las entregas posteriores, pero mantendría algunos de sus personajes en las distintas entregas, con referencias entre las mismas. En este video veremos las distintas apariciones de los personajes de la serie Rayman en otros videojuegos, pero haré omisión de los personajes Rabbids, aunque estos se consideran parte del universo Rayman, evolucionaron al punto de opacarlo como mascota de Ubisoft, haciendo que el mismísimo Rayman apareciera solo como cameo en sus distintos juegos. Sin más que decir, empecemos. Monster Jam, máxima destrucción. Juego de combate de vehículos monstruosos en una arena donde el más fuerte será el ganador. En este tienes la opción de jugar con 26 tipos de camiones monstruos famosos de esa época, donde uno de estos tiene una skin de Rayman en el modelo del vehículo Dog Ram. Además, siguiendo el tema del personaje Rayman, el camión no tiene suspensión inferior de ningún tipo, por lo que las ruedas parecen estar flotando, como las extremidades de Rayman. Este se desbloquea, al completar una temporada de carreras, con un camión campeón, y en cualquier dificultad en el juego. Beyond Good and Evil. Juego de culto de acción y aventura, en el que seguimos las aventuras de Jade, una reportera que viaja por el espacio resolviendo acertijos, luchando contra distintos enemigos, y obteniendo evidencia fotográfica de distintas criaturas. En el juego te puedes encontrar con un insecto pequeño y escurridizo, que solo se encuentra en el laboratorio de la fábrica de Nutripills. Que resulta ser un mosquito de la serie Rayman, el cual es el primer jefe del primer juego original. Y en la edición 20 aniversario de este juego, se vio en su tráiler a Rayman, quien iba a aparecer como una de las criaturas que podías fotografiar, pero finalmente no fue añadido a la versión final del juego. Príncipe de Persia, el alma del guerrero. Juego de acción, aventura y plataformeo de la conocida serie del Príncipe del Desierto. Se continúa la historia anterior de las arenas del tiempo, donde se emprenderá una nueva aventura, esquivando trampas y enemigos, y a su vez obtener nuevas armas que lo ayuden en su travesía. Entre ellas está el guante de Rayman como arma secreta, que se encuentra en un armero en las catacumbas de la Isla del Tiempo, el cual puedes recogerlo en medio de una persecución. Este guante es muy flojo en fuerza, pero tiene una gran ventaja, que al ser pesado tira a los enemigos al suelo de un golpe, lo que permite clavarles la espada y seguir fácilmente el camino. Sin embargo, el movimiento es muy lento debido al peso. Academia de Campeones. Juego arcade de fútbol, con un modo historia ambientado en una academia mágica donde desafiarás a otros equipos, mientras mejoras tus trucos, disparos y habilidades en el fútbol. En el juego aparece Rayman como parte de un equipo especial formado por personajes de distintas series de Ubisoft. Rayman ocupa la posición de portero, siendo este el más fuerte del juego. Para obtenerlo en tu alineación, debes completar el modo historia y después derrotar a su equipo cuando te desafíe. Además, se puede comprar en la tienda del juego un sombrero estilo Rayman para tu personaje, y también hay disponibles un par de guantes de Rayman para porteros. Minecraft. Mundialmente reconocido juego de aventuras con cubos y crafteo, en el que estuvo disponible un conjunto de skins de Rayman y sus amigos. Estas estaban basadas en el juego Rayman Legends, las cuales formaban parte exclusiva del Skin Pack 5 en las ediciones de Xbox. The Crew. Videojuego de carreras multijugador online, con facetas de mundo abierto en el que puedes seleccionar distintos vehículos y modificarlos a tu gusto. El juego recibió stickers de Rayman para decorar tu vehículo, además de incluir otras que estaban basadas en distintas series de Ubisoft.
Just Dance Series. Saga de videojuegos de baile de Ubisoft, con distintas canciones licenciadas para jugar en modo solo, dúo o dance crew. En la entrega de 2015, en la canción Novisal, presentan muchos elementos y personajes de la serie Rayman, con el estilo visual del juego Rayman Legends. Aunque la mayoría de los personajes que aparecen son del juego Rayman Adventures. Más adelante, en la entrega del 2018, hay otra canción que hace referencia a la serie, siendo esta, Food Paradise. La cual es la misma que se utiliza en un nivel de Rayman Origins, cuyo título original es Football Paradise. También, a lo largo de la serie, se podían obtener distintos avatares con personajes de Rayman para tu perfil. Trials Fusion. Juego arcade de carreras, que presenta motos acrobáticas mientras navegas por una serie de obstáculos, con un estilo de plataformeo en su jugabilidad, aunque esta entrega se ambienta en un futuro lejano. En el juego, Rayman aparece como skin para tu avatar. Este se puede comprar en la tienda del juego usando 1000 bellotas, la moneda del juego. Aunque esta skin no respeta su origen de no tener extremidades, lastimosamente. También aparece la Bárbara, como skin para tu avatar. Esta, de igual forma, se puede comprar en la tienda del juego usando 1000 bellotas, aunque la skin no refleja mucho la representación del personaje. Super Smash Bros. Series. En este juego de peleas crossover por excelencia de Nintendo, Rayman no aparece como luchador, pero tiene una aparición como trofeo en Super Smash Bros. Para Wii U. Además, aparecen como trofeos, Globox, y la Bárbara de Rayman Legends. También, en Super Smash Bros. Ultimate, Rayman aparece como espíritu luchador. Con esto, tal vez en la siguiente entrega Rayman de verdad haga su aparición como luchador, ya que Ubisoft ha mostrado interés en que esto suceda. 1. En este juego de cartas, uno de los más conocidos y divertidos, trasladado al ámbito virtual como juego multijugador, recibió como tema de cartas a la serie Rayman, en el que disfrutarás de nuevos y coloridos gráficos con temática de la serie, que te permitirán jugar con las cartas con diseños de los personajes y una ambientación en el tablero de lo más característico de Rayman. Soul Hunters. Juego de rol y acción de colección de héroes multijugador, que combina estrategia en tiempo real con desafíos únicos de asalto a mazmorras, mientras liberas a varios héroes en el camino. En el juego, Rayman aparece como un nuevo héroe jugable que posee sus distintas habilidades vistas en sus juegos. Es del tipo primera línea, que salta alrededor del grupo enemigo infligiendo daño, además de ayudar a sus compañeros de equipo a evitar las habilidades de control del enemigo. Magnate minero inactivo. Juego de simulación móvil, en el que te conviertes en un magnate industrial, que debe mejorar su imperio e impulsar su economía, incluso mientras estás fuera de tu negocio. En este, Rayman es agregado como un nuevo Super Manager en el juego, en el que también se añade un nuevo ambiente de tiempo limitado basado en el mundo de la serie. Además, Rayman se muestra más responsable que otros managers de la minería. Ubisoft All-Star Blast. Juego Battle Royale al estilo Bomberman, donde el último en sobrevivir a todas las explosiones gana, en el que aparecen todo tipo de personajes de las diversas franquicias de Ubisoft. Rayman aparece como luchador contra otros 99 jugadores, con una variedad de potenciadores y armas especiales además de las bombas. Al igual que en otros juegos Battle Royale, el mapa se reduce constantemente para obligar a los jugadores a enfrentarse entre sí. Hungry Dragon. Un divertido y frenético juego de acción arcade, spin-off de la serie Hungry Shark, que repite su misma mecánica, pero ambientado en un mundo medieval con dragones como protagonistas. En el que vas volando, quemando, y devorando todo lo que te encuentres en tu camino, mientras desatas tu furia ardiente. En el juego se agrega al Grunderbite, también conocido como el dragón medieval de Rayman Legends. Este es un gran dragón con muchas garras y aletas, que apareció como un jefe de nivel,
que se enfrentó a Rayman y a sus amigos. Este dragón se puede desbloquear con monedas o 550 gemas del juego, además, este posee 3 skins desbloqueables. También aparece el Seabrake, o también conocido como el dragón marino de Rayman Legends. Es una bestia feroz y gigante, con aspecto serpentino, con muchas aletas y púas que están sobresaliendo de su cuerpo. También hizo su aparición como uno de los jefes de nivel en Rayman Legends. En el juego aparece como personaje desbloqueable con monedas o 550 gemas, además de tener 3 skins desbloqueables, aunque lastimosamente no está su versión mecánica entre ellas. Growtopia. Juego multijugador masivo online, tipo sandbox, gratuito, con posibilidades casi infinitas para la creación de mundos, personalización de píxeles y diversión con amigos. Rayman, junto con Globox como asistente, aparecen como parte del evento Rayman Fest, y más adelante también en el Ubi Week, en el que Rayman aparece como NPC, con un ataque especial con su guante, y skin para tu personaje. Mario Mash Rabbids, Sparks of Home. Rayman aparece en un DLC de expansión, como una historia independiente bajo el nombre, Rayman en el Show Fantasmal. En esta aventura, Rayman, en uno de sus viajes, llega a la ópera espacial, donde se une a Rabbid Peach y Rabbid Mario. El enemigo principal, el fantasma, los reúne para que formen parte de la película que quiere crear con ellos. Donde la jugabilidad de este juego es de estrategia por turnos con exploración del escenario. En el que Rayman es jugable, él puede usar su puño telescópico, que incluso puede cargarse para llegar más lejos. En combate, tiene la habilidad de salto usando anillos voladores y posee las armas Blaster y Plan Llegar. Además, puede usar los disfraces Vortex y Rocket, vistos en entregas anteriores, que le otorgan habilidades especiales para combatir a los enemigos. También, en esta expansión hay múltiples referencias a la serie Rayman, en los distintos escenarios y objetos dentro del juego. Astrobot. Videojuego de plataformas en 3D, en el que seguimos las aventuras de Astrobot, un mini robot que va al rescate de varios de sus amigos, los cuales vienen con distintas skins que hacen alusión a franquicias de videojuegos que han aparecido en consolas PlayStation. Entre ellas, hay un mini robot con skin de Rayman, ya que al ser parte de los mejores juegos de la primera PlayStation, hizo su aparición en este juego, aunque en una actualización posterior al lanzamiento oficial. X-Defiant. Juego shooter free-to-play en primera persona, con una variedad de facciones y clases del universo Ubisoft, cada una con sus propias habilidades y armas únicas, además de mapas que se basan en varios títulos de Ubisoft. En el que estuvo disponible un mapa de Rayman, el cual fue agregado como parte de la mega actualización final del juego. Este mapa está basado en el bosque encantado de Rayman Origins, e incluye un modo especial llamado Loom Hunt, en el que los jugadores deben correr y recolectar looms ya sea en solitario o en equipos. Donde ganará el que obtenga la mayor cantidad de looms antes de que el tiempo termine. El mapa además posee guiños al juego Rayman Legends, como imágenes de Rayman, Globox, la Bárbara, God Teensy y Murphy, además de los objetos típicos, como el corazón y los guantes Brawlhalla. Juego de lucha free-to-play, con un estilo similar a Super Smash Bros., en el que debes lanzar a los rivales fuera del escenario, y el ganador será el último en pie. Aquí Rayman aparece como personaje seleccionable, mientras que otros personajes de la serie aparecen como skins, como Globox y la Bárbara. También aparecen objetos inspirados en la serie, y un nuevo modo de juego, el Kung Football, el cual proviene del juego Rayman Legends. Rayman posee 3 skins que hacen alusión a diversas entregas, como Raymesis, Sir Rayelot y Raydar. Posteriormente obtuvo más, como la de Rey de la Muerte, por celebración del Halloween, y la más reciente por su 30 aniversario, llamada Super Metal Rayman, similar a su atuendo en Rayman 3. Esta skin vino acompañada con nuevas armas, un escenario nuevo para el modo Kung Football, y nuevos artículos con referencias a Rayman.
Gracias por llegar hasta el final del video. Rayman, al ser una de las primeras mascotas de Ubisoft, tuvo cabida en distintos videojuegos, además de apariciones en varias entregas de la desarrolladora. A pesar de ya no poseer entregas nuevas, probablemente por la salida de su creador, este sigue presente en varios juegos, debido al aprecio que los jugadores tienen por el personaje. Sin más, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.